Bueno, y para hablar más del regreso de Héctor El Güero Palma a nuestro país, está con nosotros en el estudio Víctor Hugo Michel, nuestro director editorial del Financiero TV. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Gracias por estar aquí. Hola, Olivia, buenas noches. A ver, quisiera empezar preguntándote cuál es la relevancia del propio personaje, del Güero Palma. No podemos entender el narcotráfico a finales del siglo XX en México sin el Güero Palma. Es uno de esos personajes arquetípicos, angulares, ha sido un pilar de lo que fue el crecimiento no solo del cártel de Guadalajara en su momento, sino del cártel de Sinaloa. Es un personaje al que se le vincula con algunos de los hechos más oscuros y más graves de la violencia en México en los últimos años. Él está vinculado en alguna u otra forma con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Eso nos da una idea qué tipo de personaje es. Funda, y hay que decirlo, es un tipo que sabía de organización, porque fundó una organización que a la fecha sigue existiendo y sigue funcionando bien, el cártel de Sinaloa. Así que no podríamos entender, como te decía, el cártel, el narcotráfico mexicano sin tomar en cuenta este personaje, un personaje que ha tenido una historia trágica, muy llamativa, que ya ha sido novelizada, que ha sido parte de algunas series de televisión. Vamos a hacer nada más un poco de memoria. Recordarás este hombre que trabajó con el padrino Félix Gallardo, allá en la década de los 90, lo traiciona en un momento cuando empieza a crecer, le roba un cargamento. Félix Gallardo contrata a un venezolano que seduce a la esposa de Héctor El Güero Palma, la decapita, le mandan la cabeza de la esposa y ahí es cuando inicia esta situación, cuando se rompe por completo Este pacto que había entre los grupos de no criminales. tocar a las familias, ¿no? Es cuando empieza este deterioro, este declive de violencia que vimos la culminación en los últimos años. Los hijos del Güero Palma fueron lanzados de un puente en Venezuela, es decir, es una historia llena de tragedia, llena de sangre, es un personaje que, bueno, pues ahora nos lo vuelven a echar encima en el país. Aquí lo tenemos y lo que tú decías hace unos instantes es clave. La PGR está buscando de forma desesperada, hay que decirlo así, de forma desesperada, cómo le hacen para encarcelarlo, porque no hay cargos pendientes en contra de este personaje. Platícanos por qué termina en Estados Unidos El Güero Palma. Es uno de esos golpes de suerte, vamos a decirlo. Primero, él se accidenta en este avión, en este Learjet. Ajá. En el 95 se desploma este avión porque le cierran el aeropuerto, se queda sin combustible. Por cierto, él iba vestido de policía judicial federal. En ese momento. Él siempre se movía con un convoy de judiciales federales. Es un personaje que sabía corromper al círculo que estaba alrededor de él. Se estrella este avión, convalece, lo captura el ejército, va a la cárcel. En ese momento todavía no se extraditaban a capos mexicanos a Estados Unidos porque el gobierno mexicano insistía en que no iba a entregar a ciudadanos mexicanos que pudieran ser ejecutados o sentenciados a cadena perpetua. Llega el sexenio de Vicente Fox, llega el gobierno de George W. Bush. Hay una presión muy fuerte por parte del gobierno estadounidense para que cambiemos esto en la Constitución. Se cambia, se permite ya la entrega de capos y este es uno de los capos de primer nivel que es entregado por el gobierno de Felipe Calderón a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, un juicio en el que pues, pensábamos que iba a ser sentenciado a varias décadas. Pero al final, no. le dan una sentencia ligerísima de 16 años. Él colaboró con las autoridades de Estados Unidos. Él entregó muchísimos datos del cártel de Sinaloa. De hecho, habría que pensar si este hombre va a estar seguro aquí en México, porque él debe tener muchas cuentas pendientes. Además de mucho dinero, Víctor. Ese es un dato importantísimo, Olivia, porque cuando a él lo sentencian, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendaba cobrarle o ponerle una multa de $4 millones. Se estimaba que en su momento la fortuna de este personaje, un personaje que tenía un Learjet, eso ya nos habla de que tenía dinero. De la cantidad de dinero. De la cantidad de dinero, pues este hombre tendría $1,000 millones. Bien, el Departamento de Justicia recomienda hay que quitarle parte del dinero, 4 millones, quizás es poco dinero, pero era algo. Y el juez, que tú mencionabas su nombre, Larry Allen Burns, dice no, hay que cobrarle nada más $100 para cubrir los gastos administrativos del juzgado. $100. $100 que probablemente él llevaba en la cartera. Y así es como el Güero Palma regresa a México y un punto importante, su fortuna podría estar intacta. Y es un hombre que sabemos que tiene una capacidad enorme de corrupción, de corromper, de cooptar a autoridades. Ya lo veíamos como lo hacía en los 90s con su escuadrón de policías de la Judicial Federal. Entonces, hay que ver finalmente qué es lo que pasa con este personaje, si termina en la cárcel o si lo liberan. Un antecedente importante, Olivia, Rafael Caro Quintero, recordarás cuando sale de la cárcel, desapareció. Y nadie sabe dónde está en este momento este personaje, un personaje que también ayudó a organizar estos cárteles de la droga. Así que lo que platicaba ayer con Mike Vigil, el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, es que si el Güero Palma llega a México, esto es lo que dice este exagente de la DEA, si llega a México y es liberado,
va a regresar al narcotráfico. Muy probablemente vuelva a dedicarse al tráfico de drogas y entre de nuevo a estos negocios. Pues veremos qué es lo que ocurre, Víctor, y estaremos muy al pendiente de lo que sigas tú comentando en tu espacio en Retrovisor sobre este tema, donde seguramente ampliarás esta información. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahí vamos a presentar un perfil psicológico de este personaje. Estaremos muy al pendiente. Gracias, Víctor. Olivia.